El conocimiento que no se comunica es conocimiento perdido. Stephen Hawking. Muy buenas noches. En el marco de una nueva alianza entre la Universidad del Istmo y el Centro e-Learning UTN-BA, les damos la más cordial bienvenida a este webinar internacional. Saludamos a las autoridades e invitados especiales que nos acompañan. Distinguido ponente de esta jornada, respetados miembros del claustro docente, apreciados estudiantes, invitados especiales, señoras y señores. El propósito central de este webinario internacional es adentrarse en la reflexión profunda sobre el desafío de liderar equipos de trabajos en entornos de alta complejidad. Reconocemos que en el panorama actual el cambio es la única constante, lo que nos obliga a operar en un contexto cada vez más volátil e incierto. Por ello, el programa está diseñado para explorar estrategias efectivas y prácticas innovadoras que permitan a los líderes afrontar esta complejidad, haciendo especial énfasis en la necesidad de potenciar la comunicación como herramienta transversal para la claridad y la conexión, fomentando la adaptabilidad y la resiliencia de los equipos ante escenarios en constante transformación, para así construir una sinergia robusta y colaborativa entre los miembros y cultivar un sentido compartido de propósito y dirección, elementos indispensables para el éxito sostenible en el entorno profesional de hoy. A continuación presentaremos a nuestro ponente. El webinario estará a cargo del magíster Claudio Fernández, quien abordará el siguiente temario: el entorno VUCA o VUCA y la percepción de la realidad. El liderazgo, los equipos de trabajo y la sinergia. Gestión del cambio y comunicación eficaz. Compartiremos un breve resumen de la trayectoria del magíster Claudio. Se graduó de abogado en la Universidad de Buenos Aires, de magíster en dirección de empresas en la UNED de España y de magíster en coaching y PNL en la Fundación UNESCO España. Es profesor universitario. Es diplomado en neurociencias y neuroliderazgo, en neurociencias y neuropsicología aplicadas al deporte y en neurocoaching. Se desempeñó como directivo de empresas a nivel nacional y en el exterior en los sectores de prensa e inmobiliario. Con ustedes, el magíster Claudio Fernández. Muchas gracias, Víctor. Les doy la bienvenida a todos y mi agradecimiento por participar en este espacio de reflexión que, como bien decía Víctor, lo que nosotros vamos a ver hoy, un segundo, ahí está, son tres grandes temas, puntos que vamos a compartir, que empezamos por el entorno busca la percepción de la realidad, luego liderazgo, equipos de trabajo y sinergia, y por último, y redondeando un poco los temas, volviendo a temas de entorno, de complejidad, como es la gestión del cambio y la importancia, el impacto que tiene la comunicación dentro de toda interacción que nosotros tenemos con el resto de las personas. Así que entonces, para comenzar, tenemos dos conceptos. Son similares, pero en la columna que tenemos a la izquierda tenemos el entorno buca. Cuando nosotros hablamos de entorno, no nos referimos a una región en particular o a un país en particular, sino que debemos entenderlo a nivel global. Esto surge en la década del 80, este concepto de entorno buca, y que es un intento de describir e interpretar cómo es el entorno. Entonces, por un lado, bueno, el acrónimo BUCA en la traducción del inglés al castellano quedaría como VICA en realidad, y dicen que el entorno es volátil porque permanentemente se generan cambios, cada vez hay más cambios de mayor magnitud y cada vez con más velocidad. Dicen que esto lo que produce es incertidumbre
no sabemos exactamente las consecuencias de lo que puede estar pasando o lo que podría llegar a pasar. Dicen que es un entorno complejo porque hay una gran cantidad de variables y de factores que están interviniendo y la ambigüedad la refieren a que no llegamos a comprender en profundidad cómo están interactuando esas variables y esos factores que están dentro del entorno. Por otro lado, aparece el concepto de entorno Bani. Es similar, pero apunta en algunos aspectos más a temas del impacto a nivel emocional que tienen los individuos. Por un lado, dicen que el entorno es frágil porque aquello que nosotros consideramos que está fortalecido, que está consolidado, puede quebrarse en un momento determinado. Esto, por supuesto, que a nivel ya interno en los individuos, una de las tantas cosas que genera es la ansiedad frente a lo que puede llegar a suceder o lo que está sucediendo. También dicen que el entorno es no lineal. Esto es muy importante porque tiene que ver con escenarios que no son excluyentes. Lo no lineal implica que puede suceder algo que considerábamos de baja probabilidad en cambio de que suceda aquello que creíamos que tenía más posibilidades de manifestarse, de concretarse. Pero también lo no lineal se refiere a que hay algo de un impacto en principio pequeño que puede generar un resultado de gran magnitud y al revés. Yo voy a poner un ejemplo. Entonces, si recuerdan que hace poquito estaba en un recital un CEO de una multinacional con su amante y resulta que en la Kiss Cam, algo que parece una cosa muy simple, algo que no debería tener una gran repercusión, terminó en que ese CEO fue desplazado. Bueno, hubo toda una serie de inconvenientes a raíz de eso que había ido a un recital. Por otro lado, lo no lineal también funciona a la inversa. Dedicar millones y millones de dólares en aspectos de marketing, ya sea en análisis, en el marketing que es operativo, por ejemplo, publicidad, y que no se obtengan los resultados esperados. Y esto sí, es bastante similar con el entorno Buca, que al final, en el entorno Bani, la última variable que encontramos, o su último elemento, es que el entorno también resulta con un grado alto, ¿no?, importante acerca de la falta de comprensión o los límites que tenemos de comprensión frente a lo que pueda estar sucediendo. Esto es para tener una idea acerca de qué pasa a nuestro alrededor. Son formas de intentar acceder o poder abordar qué es lo que pasa a nuestro alrededor. El tema es qué es lo que sucede, cómo son las situaciones en las que estamos, porque hay algo que es una realidad. Lo vamos a denominar directamente la realidad. Pero los seres humanos no percibimos toda la información de todo lo que nos rodea. Esto, y está muy bien explicado a través de las neurociencias, que solamente podemos registrar, en tanto observadores de una situación, solo el 5% o hasta el 5% de toda la información. Es la capacidad que tiene nuestro cerebro para registrar información. El tema es que a su vez a eso le damos un significado. Entonces, nosotros observamos lo que sucede a nuestro alrededor, captamos una parte de la información, una parte pequeña, y estamos construyendo, en la medida que observamos una pequeña parte,
y le damos un significado, interpretamos lo que sucede, estamos creando una realidad subjetiva. Es una construcción de realidad subjetiva. Lo podemos ver en la imagen que tenemos a la izquierda de cómo es un elefante. Y ahí están unas personas que no tienen capacidad para verlo. Son personas que no pueden ver y solo acceden al elefante a través del tacto. Esto es una metáfora acerca de que solo vemos una parte. Fíjense que el que está tocando una de las patas, ¿qué percibe y qué entiende por elefante? ¿Cómo es para él un elefante? Y para esa persona el elefante es como una columna. Pero el elefante, y haciendo esta analogía con la realidad, es mucho más amplio. Otros pensarán, lo observarán y su vivencia, su experiencia será que el elefante es como una cuerda o como una espada, etcétera. No llegamos a ver la totalidad. Esto es lo que decía recién, solo vemos y además damos un sentido, interpretamos a una parte de la información a la que accedemos. Por lo tanto, en esta imagen que tenemos a la izquierda, hay una construcción acerca de, volviendo a esta metáfora entre elefante y realidad, hay una observación y una interpretación acerca de cómo es. Y en la imagen de la derecha tenemos también otra forma de explicarlo, y es que efectivamente hay una realidad, algo que podemos denominar o decir que es algo objetivo. Incluso podemos medirlo. Hay cuestiones que son objetivas, por supuesto. El tema es que en base a esta observación parcial de esa realidad y además le damos un significado, no trabajamos directamente o no estamos funcionando directamente con la realidad, sino con esta representación que cada uno de nosotros hacemos acerca de la realidad. En esta imagen de la derecha, ese cuerpo geométrico que está en el centro y que dice eso es la verdad, pensemos en alguien que su posición, su punto de vista, en tanto observador, es mirando el círculo celeste. ¿Cómo va a ver a esa verdad? ¿Cómo va a ser para él esa verdad? Va a ser un círculo rodeado de un halo de color celeste. Eso es verdad para esa persona. Está viendo esa parte de la realidad y esa es su construcción. Por lo tanto, para esa persona es verdad que la realidad es de esa manera. Si pensamos que hay otro observador, otra persona que lo está viendo desde el lado del cuadrado naranja, ¿cómo va a ver eso en tanto observador y lo observado? Como un cuadrado rodeado de un halo naranja. Por lo tanto, para esa persona, eso es verdad. No, la verdad, volvemos a lo mismo. Y para quien lo esté mirando desde arriba, desde el triángulo verde, va a ver a esa situación, lo que fuera de la verdad o la realidad, lo va a ver como un triángulo rodeado de un halo verde. Quiere decir que todas estas observaciones e interpretaciones, este acceso que tenemos como seres humanos y con las limitaciones que tenemos, acerca de lo que es la verdad o lo objetivo, queda limitado a lo que es verdad o lo que es objetivo o lo que creemos que es realidad para cada uno de nosotros. Esto en la programación neurolingüística también lo explican a través de su frase famosa acerca de el mapa no es el territorio. Eh, el mapa de Panamá no es Panamá, el mapa de Ecuador no es Ecuador y el mapa de Argentina no es Argentina. Son representaciones. En la programación neurolingüística dicen que esta construcción que yo decía de la creación de una realidad subjetiva es lo que ellos llaman mapa. Todos tenemos un mapa, metafóricamente hablando también, un mapa a través del cual accedemos a lo que está a nuestro alrededor.
Avanzo un poquito más. Em, Voy a agregar algo acá porque ¿cómo es que percibimos? Esto también es importante. ¿Cómo es que percibimos información? Percibimos a través de nuestros cinco sentidos. Son las puertas de acceso de información a nuestro cerebro. Y además de que hay un aspecto subjetivo en los seres humanos, esto tiene que ver con un tema de millones de años de evolución a cómo llegamos al día de hoy, los Homo sapiens, las dentro de una teoría que es la teoría del cerebro triuno, las dos partes más desarrolladas son las denominadas cerebro reptiliano y sistema límbico. Justamente es a través de lo que más funcionamos y por lo tanto tenemos más respuesta a nivel emocional que a nivel lógica o racional, que corresponde a dentro de esta teoría, a la corteza cerebral, especialmente la corteza prefrontal, que es a la que tenemos que ir, en lo que vamos a ir viendo, temas de análisis, de reflexión, que es hacia donde tenemos que ir y hacer funcionar, hacer participar más a esta parte de nuestro cerebro. Por lo tanto, los seres humanos somos seres, además de esencialmente subjetivos, en tanto hacemos una interpretación de eso que decimos que es la realidad, hay una construcción subjetiva, además somos seres esencialmente emocionales, que podemos razonar, pero somos esencialmente emocionales. Y de hecho, todos tenemos un conjunto, hay un conjunto de emociones y las emociones son respuestas que nosotros tenemos frente o por determinados estímulos que recibimos, no se pueden anular, no las podemos evitar, pero sí las podemos gestionar. Ahora sí, voy a avanzar un poquito más. Y dentro de todo esto que nosotros eh, empezamos ahora a ver de cómo es el entorno, la complejidad fundamentalmente que tiene, los cambios, la velocidad, tenemos que pensar bien, y entonces, ¿cómo impacta esto en el liderazgo y en los equipos de trabajo? Independientemente de las carreras que hayamos realizado o cómo nos estemos desempeñando profesionalmente, esto tiene una gran importancia porque estamos trabajando, estamos realizando actividades en conjunto con otras personas. Ahora el tema es ir a algo básico que es poder definir qué es el liderazgo. Acá en la parte de la izquierda tenemos una definición que es de un autor muy, muy importante, que es Hidalberto Chiavenato, que dice que el liderazgo, en primer lugar, es una influencia interpersonal, es decir, una capacidad o habilidad de esta persona que está funcionando como líder para generar cambios en las personas que están con él, es decir, en sus pares, en relación a sus pares dentro del equipo de trabajo, donde el líder, dicho sea de paso, es un par más, ¿sí? Pero es el primero entre sus pares, pues el que va a gestionar el equipo de trabajo, el que va a guiar, el que va de alguna manera por delante. Ahora, el liderazgo siempre es contextual, se da en un contexto. Entonces, esta influencia para generar cambios siempre va a ser llevada adelante dentro de un contexto. Y acá lo que voy a agregar, dentro de, aparte de la definición de Chiavenato, es que no hay un tipo de liderazgo que sirva para todo. Por eso de esto deriva también, no por este autor, sino por otros autores, el liderazgo situacional. Es decir, vamos a tener que adaptar el tipo de liderazgo con el cual vamos a funcionar en relación a la situación, en relación a la persona en particular a la cual le vamos a delegar alguna actividad, no solamente características, no solamente las aptitudes, sino el factor eh, actitudinal, es decir, cómo está a nivel emocional, cómo está a nivel de motivación, de compromiso, etcétera.
y de conocimientos, por supuesto. Entonces, todo esto, ¿a través de qué lo estamos haciendo? Estamos en una interacción con otra persona. Esto es siempre a través de la comunicación. La comunicación ya vamos a llegar en un poquito más adelante en unos minutos. ¿Para qué? Para que con todo esto, este equipo de trabajo, este conjunto de personas puedan ir hacia determinados objetivos y lograr determinados objetivos. Ahora bien, dentro de esto, esto por un lado es el liderazgo, perfecto, pero ¿qué son los equipos de trabajo? ¿Qué es un equipo de trabajo? Que tiene características muy particulares. No es solo un conjunto de personas realizando una serie de actividades, también hay grupos de trabajo, pero ¿cuáles son algunas de las diferencias? Y hay una en particular que distingue a un equipo. En primer lugar, ese conjunto de personas realizan determinadas actividades, tienen cada uno de ellos una tarea en particular, pero hay objetivos que son comunes para todo ese conjunto, es decir, para todo el equipo de trabajo. Una cuestión fundamental en un equipo es que esas personas, además de trabajar de manera coordinada, de manera armónica, eh, trabajan de manera interdependiente. Y acá, entre esto y que el resultado entonces de esta forma de trabajo tiene que dar un resultado que es superior a que si simplemente vamos sumando lo que hace cada uno de estos integrantes del equipo. Acá tenemos que ir a la teoría general de sistemas, donde el autor que la desarrolla, von Bertalanffy, dice que un sistema es una unidad, un todo integrado por partes. En este caso, entonces, un equipo de trabajo es una unidad compuesta por partes. ¿Qué partes? El líder y los colaboradores que están junto a él. Pero yo dije que la forma de trabajo en un equipo es, entre otras cosas, de la interdependencia. Entonces, no estamos ya en esto de que no es la simple suma, lo que estamos hablando es de un efecto potenciador. No hay una suma, sino una multiplicación por esta interacción, por esta interdependencia de los resultados, esos resultados individuales, ya no los estamos sumando, sino que los estamos potenciando. Y ese resultado mayor que nosotros obtenemos a través del trabajo en equipo es lo que denominamos sinergia. La sinergia viene de un término griego que es sinergos, que significa cooperación. Es decir, este efecto potenciador nos debe dar como resultado algo mucho mayor a que si simplemente contempláramos o sumáramos de manera individual lo que hace cada uno de los integrantes. Esto de el funcionamiento o esta interacción, la interdependencia y la generación de sinergia o el resultado, que es la sinergia, desde mi punto de vista son las dos cuestiones centrales para poder definir a un equipo de trabajo. Por supuesto que depende de las actividades o para qué esté conformado un equipo de trabajo, esto no es una cuestión matemática o fija, pero lo ideal sí sería que los integrantes que componen el equipo puedan tener, deben tener, deberían tener habilidades que sean complementarias. Esto es lo que le da riqueza justamente a un equipo de trabajo. Y avanzando un poco más, vamos a pensar qué pasa con esto de los equipos de trabajo en términos generales, el liderazgo, si vimos, en primer lugar, que el cambio es permanente. Eso que dijo un filósofo ya hace un par de milenios atrás, Heráclito, que no nos bañamos dos veces en el mismo río, ni somos la misma persona. Es decir, de ahí la frase
muy común, popular, de lo único permanente es el cambio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo podemos encarar el cambio? Ya sabiendo que sucede, sí o sí, permanentemente hay cambios, lo que vimos del entorno buca, especialmente esa volatilidad, esa complejidad. Y, pero también estuvimos viendo la percepción que nosotros tenemos en tantos seres humanos. Tiene ciertas limitaciones. Y además, entre quienes integramos un equipo de trabajo, podemos tener observaciones diferentes, interpretaciones diferentes acerca de la situación que estamos viviendo. Pero en principio, lo que tenemos que hacer es analizar que esa situación, eso que estamos viviendo en un determinado momento, y dentro de estas limitaciones que tenemos, poder verlas con perspectiva hacia adelante. ¿Qué es lo que estamos viendo y comprendiendo en la actualidad? Lo que sucede, el cambio que está sucediendo o el cambio, los cambios que creemos que pueden llegar a suceder, pero siempre partiendo desde nuestro estado actual. ¿Qué es el estado actual? El cómo nos encontramos en la actualidad. Para esto siempre está, en primer lugar, el análisis, el pensamiento analítico, cómo estamos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, en qué condiciones nos encontramos hoy, con qué recursos. Y no solamente en temas de recursos o de aptitudes, de conocimientos, de experiencia, sino en el factor actitudinal, de motivación o motivación, frustración o sentido de pertenencia, espíritu de colaboración, compromiso, etcétera. Es decir, cómo estamos en un sentido amplio, cuál es nuestro punto de partida. Y de este punto de partida, de cómo nos encontramos hoy, poder pensar entonces hacia adelante. Ahora, tenemos otra cuestión, que hay algunos factores, son propios de cada individuo, que son limitantes o pueden estar actuando como factores limitantes, que son nuestros propios pensamientos y creencias, que a través de eso son nuestros comportamientos, generamos conductas. Yo decía antes, compartía con ustedes que llegamos a registrar una parte muy pequeña, un 5% de toda la información que nos rodea y le damos un sentido, hacemos una interpretación de eso que sucede. Y eso, por supuesto, que genera pensamientos. Por un lado, pensamientos y respuestas emocionales. Y esos pensamientos, cuando se consolidan, lo que estamos generando ahí son creencias, convicciones. Pero si por un lado generamos estas convicciones, es decir, creemos que algo es de determinada manera, o creemos que podemos realizar algo, o creemos que no podemos realizar algo, pensando, volviendo un poquito a lo de antes de nuestro cerebro, que eso no importa si es realmente verdad. Es lo que cree nuestro cerebro y por lo tanto para nuestro cerebro, para cada uno de nosotros, esa creencia es la verdad. Es lo que cree nuestro cerebro. Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene? Que también esto es lo que orienta nuestra observación, qué es lo que llegamos a registrar de una situación en particular y va a ser que oriente nuestro cerebro y a nuestra observación en un determinado sentido, ver específicamente una determinada información. Entonces, con eso, esa información, donde lo que se produce es un sesgo de confirmación, todos los seres humanos tenemos algo que se denomina sesgo cognitivo, es decir, ese recorte que hacemos de la totalidad de información, es como mirar a través de una ventana, metafóricamente hablando, y a través de eso que llegamos a observar, nosotros vamos a generar determinados comportamientos, conductas en base a estas creencias que nosotros tenemos para que generemos un sesgo que es de confirmación. Como llego a ver
aquella información que es coherente con mi creencia, entonces ese sesgo de confirmación aparece y, entre comillas, confirmo que tenía razón, que es verdad lo que yo pienso. El tema es que a veces aparece información que contradice una creencia o algunas creencias que nosotros tenemos. Eso produce una tensión interna que se llama disonancia cognitiva y tenemos que resolverla de alguna manera. Habitualmente es negando eso que estamos viendo. Entonces, a partir de esto, nosotros es que retroalimentamos nuestra observación, lo que llegamos a registrar, y a su vez eso va confirmando, vamos haciendo procesos de confirmación acerca de lo que creemos que es lo que está sucediendo, o lo que es verdad para nosotros, o lo que es realidad para nosotros. Recordando que, por supuesto que hay cuestiones que son objetivas, por supuesto que hay cuestiones objetivas que además son medibles. El tema es qué representa para cada uno de nosotros. Y entonces para la gestión del cambio, para pensar en cómo podemos encarar los diferentes cambios que se pueden ir presentando, teniendo en cuenta que los cambios pueden ser tanto dentro del entorno, venimos hablando mucho de esto del entorno, pero también pueden darse dentro de la propia organización o institución, por ejemplo, a nivel educativo, y en ambos casos, tanto si es externo como interno, esos cambios pueden estar programados, es decir, alguien o algunas personas deciden generar un cambio, pero también hay cambios fortuitos, es decir, no están programados, no están pensados para que se produzcan y, eh, y además algunos los podemos llegar a ver, podemos tener algo de previsión, pero hay a veces cambios o sucesos, ¿no? Eventos que se producen que ni siquiera los podríamos haber tenido en cuenta. ¿Mm? Es decir, estamos hablando ahí de imponderables. Ahora bien, nosotros podríamos pensar en cómo afrontamos un cambio dentro de esto que dije, si es interno, externo, programado, fortuito, etcétera. ¿Con qué deberíamos contar para tener una estrategia de afrontamiento en relación a un cambio o a los cambios? Una es la capacidad de análisis. En base a la información que yo llego, a la que llego, y que puedo tener en un momento determinado, en base a eso, poder determinar, según mi propia observación, qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo, quiénes son las personas que pueden estar participando de esta situación. Por eso, yo antes decía en los equipos de trabajo esto de la complementariedad. Es importante, ¿por qué? Porque si ahora sabemos que cada uno de nosotros puede tener, no, tenemos cada uno nuestra propia observación e interpretación, esto es lo que da riqueza, amplía esta complementariedad, esta diversidad en un equipo de trabajo, amplía esa visión. Entonces, eso contribuye a tener una mayor capacidad de análisis. Mentalidad disruptiva, de la forma que nosotros estamos acostumbrados justamente a analizar, a pensar, tenemos ya formas rutinarias, poder pensar de otras formas, llevar adelante los razonamientos desde otra forma, pero además pensar en aquello que sea realmente novedoso, aquello con lo cual puedo afrontar el cambio de una manera diferente a lo que podía estar haciendo hasta el momento. La gestión de equipos. Gestionar, por un lado, pero además de poder gestionarlo, fundamentalmente construir, desarrollar liderazgo, construirnos como líderes. Es un aprendizaje, el liderazgo también tiene su grado de complejidad, requiere de una serie de habilidades, de capacidades, fundamentalmente además de los conocimientos, por supuesto, que debe tener un líder, la experiencia que debe tener,
fundamentalmente de todo aquello que hace al aspecto actitudinal y emocional, manejo de emociones. La adaptabilidad permanente al cambio, no solamente permanente, sino con respuestas cada vez más rápidas frente a los cambios. Y la otra es la comunicación. Es importantísimo y es a lo que voy a dedicar ya esta última parte, el desarrollo de esta habilidad importantísima. Es antes, cuando estuvimos compartiendo esa definición de liderazgo, que es una influencia que se lleva a cabo a través de la comunicación, ahí nombramos 3 de las 8 habilidades sociales que están dentro de la inteligencia emocional. Todo esto que venimos compartiendo son habilidades que nosotros podemos aprender y fundamentalmente entrenarlas, practicarlas, las tenemos que desarrollar. Y entonces, ¿y por qué la comunicación eficaz, o mejor dicho, el proceso de comunicación antes de llegar a que sea eficaz, por qué es tan importante? Porque la comunicación es lo que interviene en absolutamente toda interacción que tengamos con cualquier otro ser humano. En un equipo de trabajo, sí. Dentro de una organización, sí. Pero en cualquier aspecto de nuestra vida. Porque, en principio, si vamos a una definición, una aproximación a qué es la comunicación, decimos que es un diálogo que establecemos por lo menos con otra persona, donde hay un intercambio de información, que es lo que denominamos mensaje, y que se va a transmitir de alguna manera entre una persona y otra por lo menos, o varias personas. Es decir, que se establece un diálogo en el cual se va a establecer esta comunicación, este compartir mensajes, compartir contenidos, compartir información, y que abajo de esta definición o aproximación a qué es la comunicación, tenemos un modelo de cómo es este proceso. Un modelo que plantea, hay varios modelos, algunos bastante similares. Este es de un autor llamado David Berlo, que plantea que quien inicia un diálogo es en este momento la persona emisora. Se dirige por lo menos a otra persona que va a estar actuando ahora como receptora de un determinado mensaje, una información. La persona emisora, eso que tenía en su mente, en su cabeza, eso que quiere transmitir, lo tiene que codificar, lo tiene que pasar a un determinado sistema que él pueda expresar ese pensamiento, esa idea. Y la persona receptora es el proceso inverso, decodifica, lo pasa a una forma en que le pueda dar una interpretación. Siempre esos mensajes, esa información circulan a través de algún medio. El medio a través del cual está circulando la información es lo que llamamos canal. Y siempre, esto en relación a otros individuos, es porque siempre estamos en un contexto, no solamente los cambios o el liderazgo es algo contextual. Siempre, todo lo que hacemos en la mayor parte de los momentos del día, estamos interactuando con otras personas, por lo tanto estamos dentro de un contexto. Ahora bien, hay dos cuestiones, o varias cuestiones, pero vamos a ir a las más importantes, que es que hay varios niveles del lenguaje cuando nosotros pensamos en términos de comunicación. El primer nivel del lenguaje es el lenguaje verbal, pero tenemos que prestar atención a esto. El lenguaje verbal, cuando hablamos de este nivel, nos estamos refiriendo tanto a lo que es oral como a lo que es escrito. Esto es, ¿qué? El contenido. ¿Qué es lo que estamos comunicando?
Después está el cómo lo comunicamos, tanto oral como escrito. Ese es el nivel de lenguaje paraverbal. Si es oral, cómo es la forma en que me expreso, el ritmo, volumen de voz, si pongo énfasis en algo, cómo doy una entonación en particular si es una pregunta. Y escrito es exactamente lo mismo. Y es más importante la forma en que transmitimos un mensaje que el contenido. Por supuesto que el contenido es importante. Es muy importante y más importante es la forma en que lo transmitimos. Y el tercer nivel de lenguaje es el lenguaje gestual y corporal, que es el más importante todavía. De hecho, podemos comunicar muchísimo sin siquiera hablar. Por ejemplo, en una reunión de trabajo, de equipo, podemos estar realizando una determinada conducta que es estar quietos, estar callados, no intervenir, y eso comunica. Ahora, el tema es qué es lo que comunica. Nosotros tenemos que pensar en esto de los niveles de lenguaje, tenemos que pensar en los actores importantísimos, que son las personas receptoras. Yo sé lo que digo, yo sé lo que estoy compartiendo, porque lo tengo claro en mi cabeza, creo que soy claro al expresarme. El tema es qué es lo que escuchan. Yo sé lo que digo, pero no sé lo que los otros escuchan. Entonces, tenemos que estar atentos a cuáles son las características de estas personas receptoras, qué es lo que les llega y qué es lo que interpretan en esto que estuvimos viendo de percepción y creación de realidad. Y si yo estoy quieto y estoy callado, algunas personas pueden pensar que estoy muy atento, que estoy concentrado, que estoy analizando lo que se dice, y otras personas interpretarán que no tengo interés, que estoy aburrido, que estoy disperso. Por eso es importante qué es lo que les llega y qué es lo que interpretan las personas receptoras. Comunicación va a haber, ¿sí? Es imposible no comunicar. Esto lo dice Paul Watzlawick, un psicólogo que con otros colegas desarrolla la teoría de la comunicación humana. Es su primer axioma. ¿Por qué dice esto? Justamente porque dice que toda conducta comunica y todo el tiempo estamos realizando una conducta. Entonces, la importancia de los niveles de lenguaje, la importancia, la gran importancia de las personas receptoras y que siempre estamos comunicando. Pero dentro de este proceso aparecen una serie de barreras, de inconvenientes que interfieren en la comunicación. Uno importantísimo es esto de percepción e interpretación de los mensajes. Comunicación va a haber. El tema es de lo que le llega a las otras personas, es cuál es esa interpretación. Va a haber comunicación. Si no hay comprensión, es decir, yo expreso algo y las otras personas entienden algo diferente, o incluso lo contrario, la comunicación va a estar presente, pero va a ser una comunicación ineficaz. ¿Qué quiere decir eso? No estamos logrando el objetivo de la comunicación. ¿Y cuál es? Que podamos comprendernos. No nos estamos comprendiendo. Hay comunicación, pero es ineficaz. Tenemos que ir a el título de esta placa, que es la comunicación eficaz. Es decir, que todos los que intervenimos en un diálogo podamos darle significados que sean compartidos. Estamos compartiendo significados acerca de esa información, de esos datos, de esos mensajes que están en este ida y vuelta, en este proceso de comunicación, en este diálogo. Ahora, ¿y cómo sabemos si lo que estamos compartiendo con un determinado sentido, eso es lo que llega, lo que registran y es lo que están interpretando con el sentido que yo le di a mi mensaje? ¿Cómo podemos saber si entonces la comunicación es eficaz? A través de una herramienta que es la escucha activa. Y la escucha activa, además de
el prestar atención, el estar atento, el no interrumpir, varias cuestiones que hacen más al aspecto formal de esta herramienta, tiene que ver con básicamente parafrasear. Si es algo que yo estoy compartiendo, hacer que esta persona o estas personas, al parafrasear, hayan pasado por todo este proceso de decodificar, ahora tienen que codificar para hacerme esta devolución, y yo ahí puedo confirmar el grado de comprensión. Si esta devolución que me están haciendo a partir de parafrasear, tiene el mismo significado, es algo con significado compartido en relación a lo que yo les transmití. Y veré si es correcto y si no, cuál es ese desvío, qué barrera intervino ahí, cuál es la dificultad para volver sobre mi mensaje, reformularlo en función de esa comprensión. Si es algo que me dicen a mí, es lo mismo, yo voy a parafrasear. Yo voy a decir, bueno, a ver si entiendo bien o a ver si pude comprender, me estás diciendo tal o cual cosa. Y la otra persona me dirá, sí, no, más o menos, etcétera. Cuando yo hago parafrasear, yo puedo decir, bueno, para quedarme tranquilo, poder confirmar acerca de lo que te dije, de lo que compartí, quisiera saber qué pudiste entender o cómo me lo podrías decir, cómo podrías decir todo lo que te planteé. Por ejemplo, si es que delegamos una actividad, etcétera. Entonces, tanto pedir que parafrasee otra persona como uno parafrasear sabiendo cómo funciona esto, ahí es donde tenemos la posibilidad de confirmar si esa comunicación, que siempre va a estar, es o no eficaz para poder reformular nuestro mensaje y lo que estamos compartiendo. Em, por mi parte, Federico y Víctor, por mi parte, hasta acá es lo que yo quería compartir en este webinario acerca de la importancia de estos aspectos, comenzando por el entorno, temas de interpretación, de percepción, temas de liderazgo, que es fundamental, habilidad fundamental para llegar a esto de la comunicación eficaz. Em, Díganme, Víctor, Federico, ¿cómo estamos entonces para poder ir haciendo un cierre? Y buenas noches, Magíster Hola. y público presente. Bueno, agradecemos mucho su participación. Entonces, lo que procederemos a hacer es abrir este espacio para una sesión de preguntas y respuestas por parte de los asistentes a este webinar internacional. Y el que guste, pues, hacer alguna consulta al Magíster Carlos, pues, levante la mano virtual y nosotros vamos a cederle la palabra. Bueno, Ahí, tenemos ahí- solo aplausos. sí, ahí estoy leyendo de Henry, qué diferencia hay entre equipo de trabajo y trabajo colaborativo. Forman parte de lo mismo, porque para trabajar en equipo, una de las cuestiones, de las características que nosotros debemos considerar es que justamente en lo que yo describía o mencionaba como interdependencia, también dije el tema de la coordinación, de la armonía que debe haber y de la colaboración. La colaboración, y yo nombré algo en particular que es la cooperación, que es lo que se traduce por el término en griego que es sinergia. Por lo tanto, sí o sí tiene que haber un trabajo colaborativo en todo equipo para que realmente funcione de esa manera. Va absolutamente de la mano. Eh,
Rodi, muchísimas gracias. Bueno, a quienes están agradeciendo lo mismo de mi parte. Me gustaría que puedan aprovechar. Ahí, Romina, vi que tenés la mano levantada. Te escucho. Ahí está. Hola Claudia, un gusto. Buenas noches a todos. Bueno, veo que estamos bastantes de diversos países, así que un honor compartir. Yo soy argentina, estoy en Argentina y te quería consultar. Eh, ¿Cómo hace uno cuando en las organizaciones, eh, a ver, a ver si se entiende. Hay cambios de cultura organizacional, es decir, des- o sea, tiene no, está, digamos, finalizando un estilo, digamos, de cultura organizacional y dándose otro. Que esa conjunción, digamos, es muy difícil y además es más difícil cuando hay personal con mucha antigüedad, al cual no se va a pretender que la persona cambie, pero está muy arraigada a costumbres y a normas que puede que se innoven, pueden que no, pero están muy aferrados. Entonces, cuando aparece personal o equipos de trabajo que vienen con una nueva impronta, quizás son más jóvenes o vienen con otra forma de trabajo, otra modalidad de trabajo, otra formación, todo muy lindo, pero cuando viene la práctica y el día a día es un choque que a veces es imposible encontrar digamos, un punto en común o puntos en común y qué suele pasar, no sé en el resto de los países, pero acá en Argentina lo que suele pasar, sobre todo en las pymes, que es que las personas con mayores posibilidades ven esto, ven que no pueden cambiar nada, se terminan yendo y cuando la empresa quiere cambiar, pero no lo puede lograr, y eso es lo que nos pasa a nosotros, los líderes de recursos humanos, que se nos dificulta. Entonces, ¿cuáles pueden ser formas que nos ayuden, no de la noche a la mañana, pero para empezar a darle un poquito más de aceite a la cadena de la bicicleta, digamos, por así decirlo? Bien, excelente. Me encantó porque esto me permite compartir con ustedes que esto es absolutamente natural, este rechazo que puede haber. ¿Por qué? Porque hay dos conceptos que van absolutamente unidos. Uno, el primero, es la zona de confort, el concepto de zona de confort. Es un estado mental. Todos tenemos nuestra zona de confort. Es decir, en esto que compartía recién Romina, personas que ya llevan muchos años, ya tienen cuestiones muy arraigadas, es decir, que ya tienen hábitos y tienen rutinas. Y salir de eso, nuestro, implica que en esto de lo disruptivo tengamos que salir de lo que es conocido, familiar para nosotros, en lo que sabemos que más o menos tenemos algo de certidumbre, hace que al tener que salir de esa zona de confort, estemos pasando a otra zona, a otro estado, que se lo llama zona de miedo, que es donde justamente genera miedo, genera ansiedad, genera rechazo, entre otras Mm, cosas, genera angustia. ¿Cómo? Estas modificaciones, esto nuevo tenemos que hacer si ya hace no sé cuántos años que lo hago de esta forma y además funciona. El tema, hay una frase que dice, lo bueno es enemigo de lo mejor. mm, Está bien, funciona, pero ¿y si hay algo mejor? Entonces, ¿qué pasa con esto que está tan arraigado? Nuestro cerebro, iba a decir, funciona en base a, entre otras cosas, no muchísimas cosas, a un principio que es el principio de economía de energía. Todo esto a nuestro cerebro hace que tenga que consumir más energía y hacer un esfuerzo. ¿Para qué? Para poder atravesar esa zona de miedo con todo lo que nos puede causar. Recuerden, somos seres básicamente emocionales, no exclusivamente, pero fundamentalmente o con predominancia de lo emocional. Entonces tenemos que ver, perfecto, y yo nombré varias veces tema de análisis, perfecto, ¿y qué es lo que me pasa? ¿Por qué me siento así?
Tendría que haber un líder que gestione todo esto. ¿M? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos pasa? ¿A mí qué me pasa? ¿Cuál es mi respuesta en este momento? ¿Por qué siento angustia, siento miedo, siento rechazo, lo que fuera? Y entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pero es muy complejo, ¿por qué? Porque pasar esa zona de miedo a la que sigue, que es justamente la zona de aprendizaje, que es incorporar aptitudes o la parte actitudinal, mm, en esto que requiere de parte de nuestro cerebro este esfuerzo, implica que nosotros durante años que venimos haciendo algo de una determinada manera, en nuestro cerebro lo que se produce es la construcción de una determinada red neuronal. Para cada cosa que vamos mm, haciendo hay un conjunto de neuronas que se activan en forma simultánea para realizar algo. El tema es que cuanto más lo realizamos, más fortalecida está esa red. Ahora, hay que hacer algo diferente, quiere decir que tenemos que construir otra red neuronal, otro conjunto de neuronas que funcionen para realizar esto nuevo. mm. Hay que llevarlo adelante. El propósito, ¿para qué es esto? Esa es una cuestión, la claridad. ¿Por qué el cambio? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el beneficio que vamos a tener? Entonces, poder plantear esto, poder plantearlo con claridad, pensando en que no es de un día para el otro, que hay que sostenerlo, No. porque esa nueva red neuronal requiere tiempo y en la medida que no se consolida, no se Mm. consolida y a partir de que la anterior merme y quede reducida, no se va Sí, a llegar. ahí discúlpame. En este caso que yo te estoy planteando encima, es más difícil todavía, no que es imposible, sino que porque, digamos, la dirección de estos equipos de trabajo es el que se tiene que hacer a un lado y no lo hace, todo lo contrario, no delega en esta nueva forma de trabajo, en esto nuevo que se necesita. Entonces, más difícil es todavía, porque impone, impone, impone y no quiere que obviamente sus formas, después de tantos años, que es evidente, ¿no? Pero llega un momento que parece imposible y uno que la rema en dulce de leche, perdón el resto que están en otros países, pero es la verdad, Sí, llega un momento que te quedás sin herramientas y te quedás que no, ya no sabes qué hacer, porque la gente, los talentos se te van y te queda la gente que, sin ofender, no sirve. sí, bueno, es que ahí está la complejidad. Cuanto más arriba pensando en la estructura de una organización, ¿no? O si es algo pequeño, directamente los propietarios o la dirección estratégica o general. Y es parte de su paradigma mental no hacer cambios porque, por lo que sea, es esto que decías vos, remar en dulce de leche, la traducción que podemos hacer para el resto de participantes no argentinos es nadar contra la corriente. Espero que está Sí, así. perdón, quise No, hacerlo no, más, no, está bien, está bien, está bien. Perfecto. lo más similar a la realidad. Sí, 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 es esto, nadar contra la corriente. El tema es que cuando esto está más arraigado en esas personas que están en la alta dirección, obviamente que es más difícil, porque esto de esa influencia, poder generar esos cambios de mentalidad, de paradigma, es mucho más difícil porque incluso cuántas veces habremos escuchado esa frase, yo siempre digo frase criminal, no te pago para pensar. Mm, Entonces, y está esta imposición, el tema es que la imposición por sobre la voluntad de las personas, entre paréntesis, personas que quieren aportar, que están colaborando, que están tratando de avanzar en algo mejor, mm, la imposición sobre la voluntad de las otras personas para hacer algo, aún con que esas personas están pensando otras posibilidades, esa imposición donde se fuerza a las otras personas es lo que se denomina agresividad. Esa imposición mm, es agresividad
que Mm, tiene que ver, está muy ligada a un tipo de liderazgo que es el liderazgo autoritario. eso, Entonces, sí. no tengo una respuesta única para decirte, mira, en tu empresa la forma es tal o cual. Sí te puedo decir, hablar de esta complejidad y que requiere de todo un cambio de paradigma en esto que vos decís, fundamentalmente las personas de la alta dirección. Un poco más sencillo, sencillo entre comillas, es Mm, en nuestros pares o en relación a otras personas que están colaborando. Sencillo entre comillas, hay perfecto. que hacer todo ese cambio. Pero Sí, cuando sí, los que no va a deciden, ser en 2 días, pero bueno, o sea, está bueno porque es un desafío, pero por otro llega un momento que ya no sabes qué hacer. bien, pero Entonces, por además, eso te pregunto. además, las personas, no somos todos iguales, los que No. tenemos una respuesta negativa frente a algo de rechazo, no es todo igual. Entonces también hay que pensar en las características personales, a lo mejor, o particulares. A lo mejor son personas que no aceptan el cambio en principio, pero algunas serán un poco más permeables, otras tendrán rechazo total, etcétera. Perfecto, Eh, Claudio, muchísimas gracias. No, de nada. Vamos con Samara y después hay en el chat algunas cosas que también tengo Sí, pendientes de contestar. por acá, Hola. saludos, Magister. Sí, aquí le dejaban algunas preguntas en el chat que Sí, creo que va, que creo que van ligadas un poquito, y me permito interrumpir porque van ligadas con lo que estaban conversando, porque Celina Camargo pregunta cómo motiva a su jefe para que delegue un poco más, y precisamente con la última idea que usted estaba expresando, Rosemary Rivera pregunta cómo podemos liderar un equipo cuando uno o varios integrantes no tienen la voluntad de colaborar con el objetivo en común. bien. Vamos por parte lo primero de, dijimos Celina, ¿no? Correcto. Creo, sí. Bueno, eh, el tema, esto de liderar y no todos están disponibles para enseñar, esperar resultados. Todo depende del contexto. En primer lugar, la persona que debe delegar, ¿por qué no delega? ¿Por inseguridad? ¿Porque no sabe cómo llevar un proceso de delegación eficaz? Es decir, determinar qué es lo que tiene que delegar, qué es lo que puede delegar. Hay cosas que un líder no las puede delegar. La construcción de equipo de trabajo le corresponde al líder exclusivamente. Ahora, después hay muchas cosas que no le agregan valor, no le dan valor agregado a su función como líder, las tiene que delegar. Bien, en primer lugar, no saben qué delegar, cuándo delegar, a quién delegar, etcétera. A veces puede ser por inseguridad, por miedo, porque antes que estar explicando, mejor lo hago yo, que lo voy a hacer mejor o que lo hago más rápido, etcétera. Bien, entonces. ¿Cómo poder motivar? Hay que ver justamente por qué no delega. En primer lugar, piensa en esto que yo insisto mucho. Primero, análisis. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué no delega? ¿Cuál es su característica? ¿Porque no sabe? ¿Porque es inseguro? ¿Por qué abarca tantas cosas que le están restando valor a su función como líder o como jefe? Y en base a eso poder generar esa influencia, poner en la práctica esta habilidad para ver de qué manera accedemos a esta persona para que pueda variar este enfoque que tiene acerca de delegar. Motivarlo. Mira, que puedas delegar va a tener beneficios para vos, en primer lugar, beneficios para lo que estamos al lado tuyo, para el equipo, podemos desarrollar más cosas, podemos funcionar de manera más fluida, podemos ser más productivos, etcétera. A través de la influencia siempre es con la persuasión, fundamentos y razones que sean válidos y positivos y que despierte el interés de que voluntariamente entonces esta persona acceda a lo que yo le puedo estar planteando. Eh, habíamos dicho Daisy con Romina, ¿de acuerdo? Em, sí, aparece esto, el tema este de cambio en general. Ahora con eso que había surgido de la cultura organizacional,
ya vemos que es, como todo cambio, tiene un alto grado de complejidad. En la medida que las personas que tienen que tomar ese cambio no sean permeables, no tengan esta capacidad para poder observar las cosas de otra manera. Yo hoy dije que las situaciones como las vemos, solo captamos el 5% de información y le damos un significado. Podemos variar nuestro punto de vista, podemos cambiar nuestra observación. Hoy hice esa analogía con una ventana, ¿no? Como que estamos viendo de todo lo que nos rodea una partecita a través de una ventana. Podemos hacer un reenmarcado, de hecho se llama así, reenmarcado, cambiar mi punto de vista, sí. Voy a seguir viendo una parte ínfima de lo que me rodea, pero voy a estar viendo otra parte, otras posibilidades. Rosemary, y después vamos a ir con Samara. Voy de a poquito, hay varias cosas en el chat. Eh, Ahí, Rosemary, ¿cómo podemos hacer, ¿no? Cuando uno o varios integrantes no tienen la voluntad de colaborar? El tema es, si yo soy líder, yo tengo que conocer, cuando decimos el líder tiene que conocer a sus pares, significa conocer qué les está pasando internamente. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué no tienen la voluntad de colaborar? Ah, bueno, esta persona porque está desmotivada. ¿Por qué está desmotivada? ¿Qué tendríamos que hacer para que la persona esté motivada? Esta persona está desanimada, frustrada. Primero tengo que saber qué le pasa. Esto es parte de la empatía, conocer y comprender qué le pasa internamente a la otra persona. Bueno, está desanimada, ¿por qué? Pero es algo dentro de la organización, es algo personal, ¿qué le pasó? Eso es comprender. Si yo no sé, y menos que menos comprendo por qué está así, por qué es esta respuesta de esa persona, no puedo dar una solución que realmente sea efectiva. Entonces, ¿cómo podemos liderar? En primer lugar, conociendo qué les pasa, y esto tiene que ser esta sintonía fina que debemos desarrollar en nuestra interacción, en nuestros vínculos con nuestros pares en el equipo de trabajo. A partir de ahí, vamos a poder plantear cuál es la respuesta en particular para esta persona. Ahora, el otro importante, ¿lo hacemos junto a esta persona? Sí. Esta persona debemos llevarla a que pueda también proponer algo. ¿Por qué? Porque si propone algo para poder salir de esa situación en la que está, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque después es más difícil que se niegue si es la persona la que propuso por lo menos una alternativa. No sé si la solución exacta, pero sí una alternativa. Entonces, ¿cómo, en primer lugar, conociendo qué es lo que le pasa o en qué estado está, fundamentalmente actitudinal, y de el aspecto emocional? Sebastián, coincidís con Romina. Ujú. Bueno, sí hay un tema generacional en esto que planteas, Sebastián, por supuesto que está presente. Celina, liderar implica delegar, entre otras cosas, entre otras tantas cosas. Incluso delegar no solo está presente en el liderazgo, en la gestión, un jefe, jefa, director y directora delegan y no necesariamente son líderes. Ojo, cuidado con esto, que son cosas diferentes. Una cosa es el cargo jerárquico y otra es funcionar como líder, con las habilidades, las capacidades que debe tener un líder, que son unas cuantas. Entre otras, ese tema de poder motivar, entre otras tantas. Em, eh, em, bueno, y Henry, ahí hay fracasos de todo tipo, este podría ser uno, pero sí hay grandes inconvenientes en el tema de poder llevar adelante un liderazgo efectivo. Ahora sí, Samara, Ahí está. Oh, muchas gracias, Claudio. Buenas noches. buenas noches. Acá desde Buenos Aires también. Así que entendí Bien, perfectamente los términos de Romina. bueno.
Bien, Bueno, tengo una consulta y a la vez un comentario particular por mi experiencia, porque cuando se habla de liderar equipos de trabajo en entornos complejos, yo creo que yo he estado siempre dentro de una área que es muy compleja, sobre todo a nivel de brecha de género, que es la tecnología, todo lo que tiene que ver con desarrollo, trabajar con equipos de software. Y como mujer, por más de que a veces digan no, se les está dando la cabida, a veces no se le da la escucha, que realmente por ahí vos te capacitas un montón y tenés un montón de conocimiento, pero tenés otras personas que por el simple hecho de que la mayoría es masculina, por ahí cuesta más liderar, ¿no? Pero yo lo que he logrado a través del tiempo como líder en diferentes equipos, sobre todo remotos para Latinoamérica y para Estados Unidos, me he dado cuenta que aplicar desde mi expertise como User Experience Designer, aplicar la empatía es algo que siempre termina llevando a los resultados que uno por ahí necesita, siempre tratando de negociar, siempre tratando de, como decías vos, recién escuchar. Como ya he podido aplicar todas estas técnicas en cuanto a manejar estructuras y metodologías ágiles en las cuales vos haces un daily meeting diario para hacer el seguimiento de cada persona y entender qué los está trabando, cómo pueden avanzar y cómo no pueden avanzar, si necesitan algún recurso, algún material. Esto más que nada en la parte de desarrollo, en la cual uno tiene que cumplir con ciertos sprints y tiene que llevarlos a rajatabla porque si no los productos no salen a desarrollo. Mi pregunta ahora es, ¿cómo se viene con todo esto de la tecnología de la nueva onda de transformar a las empresas a que adopten tecnologías y colaborativas a la vez con la inteligencia artificial? Para mí esto es como un boom porque muchas personas tienen como el miedo de que la inteligencia artificial los va a reemplazar en sus trabajos o que no van a poder estar haciendo lo mismo o que por ahí directamente van a ser parte de una ola de despidos, pero la realidad es que yo lo veo como un cambio de mindset en el cual tenés que adaptar esa nueva tecnología y ayudar como a que las personas de los equipos empiecen a trabajar en conjunto y se apoyen en las tecnologías nuevas de inteligencia artificial y puedan llevar a cabo un proyecto en particular. ¿Qué pasa con esas personas que no se quieren adaptar y que por el ego directamente no te quieren adoptar? O sea, si vos le decís, o sea, es como que yo lo veo muy no me hables de Gemini, no me hables de ChatGPT o no me hables de tal cosa porque entonces no estás pensando y como que se ofenden si uno les dice consúltalo con la parte de inteligencia artificial y no lo toman como un lugar de aumentación, de que los puede elevar dentro de su conocimiento, de una interacción en la que directamente si vos tenés un conocimiento y aparte te potencias con toda la data que tiene la inteligencia artificial hoy en día, ¿cómo se lleva a cabo reestructurar ese mindset en un equipo para poderlo liderar? Esa es como mi duda actual. bien, bien, perfecto. Eh, Primero, a ver, voy a decir algo de tema de inteligencia artificial, lo que produce, y voy a contar una anécdota que a mí me pasó hace muchos años. El tema de la inteligencia artificial, que ya tiene igual varias décadas, ahora porque estamos con la inteligencia artificial generativa, está todo mucho más difundido, en general la utilizamos. Pero produce esto, es un gran cambio, es una disrupción enorme. Hace poquito estaba viendo en una entrevista en televisión que le hicieron a Santiago Bilinkis en Argentina, que junto con Mariano Sigman, entre otras cosas, escribieron el libro Artificial, y decía que no en mucho tiempo, en 2 años, de acá al 2027, como conocemos todo, va a ser absolutamente diferente. Entonces, sí o sí se requiere de una adaptación. Hay personas que no están alineadas a eso. Por supuesto, por lo que dije antes, la zona de confort, ¿cuál es? Y dije, la zona de confort está directamente relacionada con el otro concepto que es la resistencia al cambio. Todos los seres humanos,
todos los seres humanos tenemos un determinado grado de resistencia al cambio, porque significa que tenemos que hacer ese trabajo, esa elaboración de salir de nuestra zona de confort. Entonces, estamos dentro de lo mismo. ¿Cómo podemos hacer o qué podemos hacer? Es a través de esa influencia, de esa persuasión, buscando que puedan comprender esas personas los beneficios generales, no, los beneficios para esa persona o esas personas. ¿Cuáles pueden ser los beneficios? Bueno, está incorporando un conocimiento que sí o sí vamos hacia eso, hacia esa utilización de este tipo de tecnología. Quiere decir que está incorporando algo que también lo va a enriquecer, le va a dar un valor agregado. Si una persona no percibe el beneficio de algo, quedamos ahí estancados, porque entre otras tantísimas cosas de nuestro cerebro, hay un conjunto determinado de sustancias que nosotros producimos, unas en particulares se llaman hormonas de la felicidad. Una de las cuatro es la dopamina, que es lo que necesitamos generar y liberar en nosotros, y si somos líderes, tratar de liberar esa dopamina que tiene que ver justamente con el sistema de recompensa. Eso que esta persona logremos que pueda comprender el beneficio para sí de poder incorporar algo nuevo, algo muy útil, algo a lo cual vamos sí o sí. ¿Por qué esto de la dopamina? Porque todo lo que venimos compartiendo, zona de confort, resistencia al cambio, eh, determinadas exigencias, situaciones que vivimos a diario, generan algo que es normal, absolutamente normal, que es el famoso estrés. Es una respuesta natural de nuestro organismo frente a determinadas exigencias. El tema es que cuando nos vemos sobrepasados, como en estas situaciones que estamos comentando, no estamos dentro del estrés, pasamos a otro estado que es distrés. Causa malestares, dolencias, patologías, tanto en lo físico como en lo emocional, irritabilidad, rechazo, etcétera. ¿Qué genera? Que se active, hoy nombré la teoría del cerebro triuno, la parte del cerebro reptiliano, una parte del sistema límbico. Hay una parte en nuestro cerebro que se llama amígdala, no tiene nada que ver con la de la garganta, se llama amígdala, que es la que se activa frente a aquello que yo considero que es una amenaza. Yo considero, esto es un ejemplo, considero que la inteligencia artificial es una amenaza. No importa si es o no. Hablando de mi verdad, de lo que para mí es la realidad, es que es una amenaza que se activa la amígdala. Se llama sobreactivación amigdalar. En este reseteo, este mindset que vos mencionabas, hay algo que se llama reseteo amigdalar. Tiene que ver con parte de lo que estuve compartiendo, esto que decía recién, esa ventana por la que vemos el reseteo amigdalar, en parte en esto de analizar, ver qué otras opciones hay, es poder generar ese cambio de enfoque. Ese reseteo amigdalar, el cambiar, el reencuadre o reframing, hace que pueda pueda haber entonces beneficios de la inteligencia artificial. Dejar de producir la hormona, que esa es a lo que iba, cambiar la hormona que liberamos con el estrés, se llama hormona del estrés, que es el cortisol, para, a través de estos cambios que debo generar, poder hacer que lo que se libere sea dopamina. Otra de las cuatro, ya que estoy, agrego en la importancia entonces de estos vínculos y estas interacciones, todo lo que tiene que ver con lo social y además los afectos, que es la oxitocina, es una de estas cuatro hormonas de la felicidad también importantísima en un equipo de trabajo, generar que se libere oxitocina. Samara, no sé más o menos si con esto pude responder. Estás muteada. Sí, muchas gracias. Sí, sí, sí. O sea, está súper claro porque en realidad
lo que sucede es eso, el miedo a de la transformación, todos sobre todo en tecnología está como todo muy chato, entonces eh, se veía como a veces no querer cambiar o no aceptar, también lo ves incluso con la medicina o con cualquier rubro en el que si vos le decís apoyate en esto, lo ven como no, pero si en qué momento una máquina va a saber más, pero lo que no te estás dando cuenta es la cantidad de información que está a tu alrededor y a tu disposición para poder manejar en pro de Sí, aumentar tu productividad. sí, Entonces, sí. más Y la, eso. sí, y la anécdota que yo iba a contar de hace muchos años atrás, varias décadas atrás, me pasó dentro del ámbito editorial, una editorial muy grande, cuando se empezaron, fíjense de la época que estoy hablando más o menos, cuando se empezaban a incorporar computadoras para el diseño gráfico. Entonces aparecían en aquella época lo que ahora es Apple, en aquella época eran las Macintosh, lo que hoy es InDesign como programa en aquella época era el Quark, bueno, Photoshop, etcétera. Y entonces todos los que estaban en áreas de diseño, en las diferentes revistas que tenía la editorial, decían, aparece esto, la zona de confort, resistencia al cambio, temor, la amenaza, la sobreactivación amigdalar, todo eso que dijimos. ¿Qué decían? No, y yo ahora me tengo que poner a estudiar cosas de computación y con esto voy a tener que trabajar más y me voy a tener que quedar más horas en el trabajo. No, ¿cuál era la actitud? Negación. Que además, si lo relacionamos con este último tema de la comunicación, justamente los cambios hay que comunicarlos claramente. ¿Por qué se van a introducir todo esto nuevo? Fíjense en esta comparación que hago. Hoy es inteligencia artificial, estoy hablando de computadoras, ¿sí? En diseño. Entonces, pero ¿cuál es el beneficio? No solamente el beneficio para la empresa, ¿cuál es el beneficio para vos? Si en realidad vas a trabajar menos porque haciéndolo de esta forma es más fácil. Vas a tener un conocimiento que te vas a otro lado y vos ya ese conocimiento nosotros te lo dimos. Si no, la persona, quien sea, no percibe beneficios, no hay un beneficio percibido. Si yo no veo beneficios, para qué lo voy a hacer? ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Sí? Yo tengo que hacer un esfuerzo. ¿A cambio de qué? Entonces, esto lo vamos viviendo, ¿no? Lo vamos viviendo en diferentes épocas y con diferentes cuestiones. En la época de la Revolución Industrial, cuando aparecen los telares, las máquinas a vapor, etcétera, en algunos lugares, especialmente donde surge en Inglaterra, ¿qué hacían los obreros que antes manufacturaban? Trataban de romper las máquinas. ¿Por qué? Porque pensaban que les iba a quitar el trabajo. Bueno. Y en un momento fueron las computadoras y ahora es la inteligencia artificial que viene por nosotros. Eh, Ahí no sé si más o menos respondí, alineado a la inquietud. Si hay alguna otra inquietud. Tenemos el chat ya completamente con las respuestas a las inquietudes. Y bueno, damos, siendo ya las 7:30 en Panamá, 9:30 en Argentina, ¿verdad? Pues Sí, damos por exactamente. culminado el webinario internacional organizado por el Centro de E-Learning UTN y la Universidad del Istmo. Agradecemos a todos los presentes por su asistencia. Agradecemos al magíster Claudio Fernández por esta gran participación, donde nos ha dejado pues muchas enseñanzas, como decíamos en la introducción del evento. El cambio es la única constante y ante esta constante, el magíster pues nos ha dejado herramientas de liderazgo y comunicación efectiva para que nuestros equipos se adapten a estas nuevas realidades, a estos nuevos problemas del siglo XXI, donde vamos a necesitar pues todas esas habilidades blandas, como comentaba alguien en el chat de la reunión, y donde vamos a necesitar figuras líderes, que quiero también acotar un poquito a lo que decía el magíster Claudio. Dentro de los equipos, no necesariamente el jefe es el líder, todos podemos ser líderes,
porque tenemos esas habilidades de inspirar y de influir en nuestros colegas. Y el puesto de jefe muchas veces es simplemente administrativo, pero lo importante es poder combinar esas dos cosas de líder como organización y líder como persona influyente en los demás. Muchísimas gracias, Magistre Claudio. He aprendido muchísimo y sé que todos han disfrutado este espacio y que tengan pues muy buenas noches y nos vemos en el siguiente webinar internacional. Bueno, yo agradezco a todos quienes han participado, que hemos estado compartiendo este encuentro y por supuesto las autoridades de la Universidad del Istmo y del Centro e-Learning que me dieron esta oportunidad, ¿sí?, de estar aquí con ustedes. Así que muchísimas gracias a todos.